El tercer estudio de este moderno curso bíblico para el siglo XX nos ofrece una vislumbre del futuro. Antes de seguir adelante, inclinemos el rostro reverentemente para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos, al iniciar el estudio de tu palabra, te invitamos a estar con nosotros y a guiar nuestras mentes al conocimiento pleno de la verdad. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Al contemplar el mundo que nos rodea, podemos agradecer a Dios porque Él, que lo creó, tiene el futuro en sus manos, en esas manos que fueron heridas por nuestra redención. Este atribulado mundo ha sido comprado con la sangre del Hijo de Dios. Nuestro Padre Celestial, habiendo dado a su Hijo el bien más precioso del cielo para nuestra salvación, conoce el destino de las naciones. Desde el comienzo de la lucha que el pecado introdujo en nuestro mundo, Dios previó y predijo anticipadamente la historia de nuestro planeta. Las fuerzas del mal parecerían predominar por un tiempo, pero ni por un momento los asuntos de este mundo están fuera del conocimiento y control del Dios del cielo. Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 46 y los versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho. Nabucodonosor, uno de los grandes reyes de la antigüedad, en su lucha por conseguir la supremacía mundial, se halló en conflicto con el Dios del cielo. Poca atención le había dado él al poder y a la majestad de un piadoso hebreo cautivo. Dios conquistó el orgulloso corazón de ese poderoso monarca y le reveló a él y al mundo que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Daniel capítulo 2, versículo 28. El Señor desea que todo el mundo sepa que hay un Dios. La mayor prueba de la existencia y el poder de Dios se encuentra en su capacidad de dar a conocer los eventos del futuro con perfecta exactitud hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 2, versículo 29. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nabucodonosor, el orgulloso monarca pagano, quedó asombrado del conocimiento del futuro que tenía el Dios del cautivo Daniel. Tuvo que aprender la verdad contenida en esta declaración de Daniel. Sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. El relato es muy interesante. El rey Nabucodonosor había conquistado el mundo. Había bebido la copa del poder y sabía cuán grande era su supremacía. Pero una noche tuvo un extraño sueño y vio una estatua de gran tamaño. Fue un sueño perturbador, pero cuando llegó la mañana no pudo acordarse de él. Había algo en ese sueño que lo preocupaba y al no poder recordarlo se sintió muy molesto. Cuando sus astrólogos y adivinos no fueron capaces de ayudarlo, tan grande fue su enojo que lo sentenció a muerte. Pero en todo esto Dios tenía un propósito, y en esa circunstancia el cautivo Daniel, que temía a Dios, se ofreció para hacer lo imposible, recordarle al irritado emperador los detalles del sueño que había olvidado.
Después de pasar la noche en oración, Daniel y sus piadosos compañeros recibieron el favor de Dios. El Señor le reveló el sueño a Daniel, el mismo sueño que había tenido el olvidadizo monarca. Luego fue ese Daniel el que se presentó ante el déspota babilónico para familiarizarlo con el poder del gran Dios del cielo. Con detalles minuciosos, Daniel hizo una descripción de la enorme imagen aparecida en el sueño olvidado. Leo en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Esa estatua o imagen no estaba hecha de granito ni de mármol, sino de varios metales. Su cabeza era de oro, sus pechos de plata, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies eran de una extraña mezcla de hierro y arcilla, barro cocido. Para el supersticioso dirigente pagano, todo tenía un significado simbólico. De inmediato quiso saber la significación de los diferentes metales que formaban parte del cuerpo de la gran imagen. Daniel estaba listo para revelarle la respuesta divina que satisfaría su curiosidad. Él le dijo: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, y tú eres aquella cabeza de oro. Daniel capítulo 2 versículos 37 y 38. Esa declaración complació al arrogante Nabucodonosor, pero la explicación que siguió lo dejó muy desconcertado. Leamos en Daniel capítulo 2 versículos 39 al 41. Después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra, y el reino cuarto será fuerte como hierro. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido. Babilonia fue el primer imperio mundial que existió en nuestro mundo. Nabucodonosor había conquistado al mundo conocido en aquel entonces y había reunido en su ciudad capital, Babilonia, un caudal de riqueza extranjera. Él era el emperador que gobernaba sobre los reyes vasallos, y los príncipes eran sus esclavos. Su imperio literalmente era de oro, pues al apoderarse del oro del mundo había acumulado una riqueza fabulosa. Babilonia era una ciudad de oro, era la cabeza de oro. La áurea Babilonia de Nabucodonosor, en el término de una generación, cayó en manos de Persia. La historia nos recuerda que Persia usaba la plata como un medio de intercambio comercial. Así como Dios lo había predicho en el sueño de la imagen de Daniel 2, Babilonia fue conquistada. Persia surgió en su lugar para regir al mundo con menos gloria y riqueza. Pero la profecía inspirada continúa. En el sueño se había descrito el tercer imperio mundial como un reino de metal o bronce, según dicen la versión moderna y otras. Cuando los ejércitos de Alejandro el Grande derrotaron a los persas en la batalla de Arbela en el año 331 antes de Jesucristo, los soldados le llevaban armaduras de bronce. Con cuánta perfección encuadraba el reino de metal en el marco profético. Jamás cifró el imperio griego su gloria en el oro o la plata, sino en su armadura de bronce. Fiel a la eterna declaración del Dios del cielo, la historia revela que cada palabra de la profecía, representada en la estatua aterradora del sueño, se ha cumplido. Pero tomemos nota del siguiente cumplimiento. ¿Quién no conoce la historia del Imperio Romano? El renombrado historiador Gibbon escribió:
las armas de la República, siempre victoriosas en la guerra, avanzaron, y las imágenes del oro, la plata o el bronce que podían servir para representar las naciones y sus reyes, fueron sucesivamente quebrantadas por la férrea monarquía de Roma. Y así fue como los romanos, con sus cortas espadas, conquistaron al mundo con una crueldad sin precedentes y destrozaron todo lo que quedaba de los 3 imperios anteriores. La historia nuevamente dio un testimonio exacto del cuadro panorámico de los sucesos del mundo. Pero también Roma ha desaparecido. Y ahora corresponde que nos volvamos a la extraña imagen para saber dónde nos encontramos en los anales del tiempo. Leo en Daniel capítulo 2, versículo 43. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Todo estudiante secundario sabe por la historia que el Imperio Romano fue dividido finalmente. Las invasiones bárbaras, una tras otra, terminaron por dividir el imperio en 10 partes que dieron origen a las actuales naciones europeas. La prensa, la radio, la televisión y otros medios de comunicación de nuestros días atestiguan en forma impresionante la verdad de las palabras divinas: no se pegarán. Vivimos en un mundo dividido. Por doquiera surgen dificultades. Las naciones no pueden andar de acuerdo. No pueden unirse a pesar de los esfuerzos definidos que han hecho con ese fin. Los restos férreos de Roma no son capaces de ligar la esponjosa arcilla del nacionalismo europeo en una unidad de poder firme y estable. Hemos visto el fracaso de la Liga de las Naciones, cuyos palacios en Suiza permanecen silenciosos como un monumento que nos recuerda la palabra profética más permanente de la Biblia. ¿Quién puede decir hoy día que el plan de la NATO sea un éxito? ¿Y quién puede ser tan ingenuo como para creer que las Naciones Unidas han logrado alguna unidad entre las naciones de Europa? Pero la profecía del sueño continúa. Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. No se ha producido todavía en la historia de este mundo suceso alguno que cumple este dramático simbolismo de la profecía bíblica. Es un evento futuro. Nos preguntamos, ¿qué es la piedra que desmenuza los pies de la imagen? Daniel contestó esta pregunta ante el asombrado emperador babilónico, y su respuesta es clara para cada uno de nosotros. Leamos Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. La profecía decía que la piedra fue cortada, no con mano. Por eso entendemos que los esfuerzos humanos no tienen nada que ver con la creación del próximo imperio mundial. Cuando Dios establezca su reino, pondrá fin a todos los sueños políticos y militares del hombre. Las naciones de la tierra no se irán convirtiendo gradualmente para llegar a formar el reino de Dios, porque la profecía declara en Daniel 2, 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les salió lugar. Esta declaración divina es una indicación de las cosas que han de suceder. El hombre puede hacer planes y proyectos para destruir o eludir el propósito eterno de Dios, pero Dios ha pronunciado esas palabras que no pueden desvirtuarse.
Notemos lo que la segura palabra profética dice con referencia al reino venidero de Dios. Leamos Daniel capítulo 2, versículo 35. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Contemplemos una vez más esta gran estatua o imagen que contiene la predicción divina tocante a los grandes imperios mundiales. El primer imperio universal, Babilonia. El siguiente imperio, Medo-Persia. El tercer imperio, Grecia. El cuarto y último imperio universal humano, Roma. ¿Dónde nos encontramos actualmente? Nos encontramos en los días de estos reyes, los 10 reinos resultantes de la división del Imperio Romano. ¿Qué ocurrirá en los días de estos reyes? Levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Esto señala al reino de Cristo que ha de establecerse a su venida. Observemos los grandes cuadros proféticos que señalaron el comienzo y el fin de los grandes imperios mundiales. Observemos las señales proféticas, pues por ellas sabemos que ya es poco el camino que nos toca recorrer. Los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma ya han pasado a la historia. No hay duda alguna que vivimos en el último período de la historia del mundo, simbolizado por los pies y sus dedos de hierro y arcilla. El curso de la historia casi ha llegado a su fin. Casi ha llegado el tiempo en que el Señor Jesucristo, la roca de la eternidad, la piedra cortada sin mano, vendrá y pondrá fin a la lucha de los siglos, o sea, la lucha entre el bien y el mal. La historia nos demuestra que las palabras de Dios son fidedignas. Esta profecía ha convencido a muchos ateos y escépticos. Ha dado a los cristianos del mundo entero la seguridad de que Dios interviene en la historia y tiene dominio sobre las naciones. Únicamente Dios, que hizo al mundo, pudo predecir con exactitud su historia. Ahora el problema que se plantea a cada uno de nosotros es este. ¿Estoy listo para encontrarme con Jesús? ¿Estoy listo para vivir como ciudadano de su reino de justicia, que será eterno? Oremos para pedir a Dios que nos permita estar entre aquellos que entrarán por las puertas de la ciudad y comerán del fruto del árbol de vida en aquel maravilloso lugar. Invito a inclinar el rostro en oración. Padre amado que estás en los cielos, te expresamos nuestra gratitud por las verdades aprendidas en esta hora. Te suplicamos que nos ayudes a poder estar entre aquellos que entrarán por las puertas de la ciudad y comerán del fruto del árbol de la vida. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.